inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de inquietud. Hay de ustedes, escribas fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adoran las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esta manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Palabra del Señor. La palabra fariseo significa estar separado de. ¿Separado de quién? Nos podríamos preguntar, y aquí entramos en una serie de consideraciones que nos pueden aproximar al estado de origen en el tiempo de Jesús, de estos separados, de estos apartados. Florece particularmente esta corriente religiosa en el tiempo de Jesús, y está muy vigente en el comienzo del cristianismo. Algunos dicen que son los separados de los sacerdotes del templo, otros de la impureza con que se vivían, según ellos, ciertas prescripciones religiosas establecidas en el templo. Separados del pueblo, que se lo consideraba de menor categoría, separados de la tierra, es decir, de los estados de orígenes del pueblo. Otros asimilan a Persia, puesto que varias ideas del fariseísmo tendrían su origen en la cultura y en la religión persa de los tiempos del judaísmo en el post-exilio. Ahí viene esta nominación a este grupo, que ciertamente tiene características nacionalistas, podríamos decir nosotros más en categorías de este tiempo, más tendiendo hacia la derecha. Son rigoristas religiosos que se consideran el verdadero Israel y que entre sí se dan el nombre de amigos de los Averim y también de piadosos los Hasidim, que son los que observan fieles la ley de la tradición de los padres. En el sentido, se ubican en un lugar de diferencia respecto de los otros y se dan una categoría por respetar las tradiciones que les da cierto poder, que es lo que Jesús viene justamente a desmoronar. Estos, dice Jesús, en realidad son hipócritas, es decir, fingen, utilizan todas estas diferenciaciones para esconder, va a decir Jesús, voracidad que hay en ellos. Hipocresía, hipócrisis, significa actuar, fingir, ponerse una máscara, esconder lo que en realidad se es, atentar contra la autenticidad. La autenticidad. Una palabra que tiene mucho valor hoy en la sociedad en la que vivimos y que podría ayudarnos a nosotros, el mismo Evangelio de hoy, a corrernos de lugares donde pudiéramos estar falseando quiénes somos y perdiendo el sentido de valor y de autoridad que da la autenticidad, que es justamente lo que el pueblo reconoce en Jesús y diferencia de este tipo de personas religiosas de su tiempo. Este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué?
porque es auténtico, podríamos decir nosotros. Un primer modo de entender la autenticidad es en el sentido vitalista. Podríamos dar una primera, como si se quiere, aproximación a lo que es auténticamente ser auténtico, si vale la redundancia. La expresión espontánea del mundo interior, la liberación de cualquier represión. Hoy hay escuelas psicológicas y educativas que sostienen esta idea de, entre comillas, autenticidad, el dar curso libre a todos los impulsos instintivos para liberar en nosotros y alrededor nuestro lo que pudiera estar impidiendo que nos mostremos tal cual somos. Lo contrario es sinónimo, desde esta perspectiva, de falsear y de frustrar este ser tal cual está llamado a ser y que se expresa sin ningún tipo de filtro, podríamos decir. Y entonces, el que dice lo que siente y lo que primero se le viene, se le dice, es auténtico. ¿Será este el sentido de la autenticidad? Otro modo de entender la autenticidad es siempre con referencia a la esencia espiritual de cada uno de nosotros. No son una yuxtaposición los planos diversos de nuestro ser, sino están llamados a ser desde nuestra integralidad, integrados a nuestra persona. Y hablamos allí de el sentir, los sentimientos, afectos, la orientación de nuestra vida según el fin por el que creemos, da razón de ser nuestra existencia, para lo que vivimos, el proyecto de vida y nuestra voluntad, aplicada a alcanzar la meta o las metas en la meta final por la que entendemos es nuestro ser en el servicio y nuestra coherencia sostenida en razones de nuestra manera de pensar. Posiblemente la integración de todo este cúmulo en el sentir, en el pensar y en el hacer, el verdadero sentido de autenticidad. La autenticidad no puede menos de comprender estas tres dimensiones fundamentales: nuestro vínculo con la realidad y los sentimientos que nos acercan o nos apartan de ella según sea nuestro gusto o disgusto frente a ella. En un lugar más elevado, nuestro pensamiento reflexivo y nuestra comprensión de la realidad en todas sus dimensiones para actuar a razón de la razón que gobierna nuestros sentimientos, intentando educar, formar, acompañar, sostener, orientar nuestro sentir primero, y el acto voluntario de nuestro y social, compartido con otros, de nuestro quehacer, de nuestro compromiso, que ha de estar ubicado siempre en orden y calculado en orden hacia dónde vamos. Eso lo da una capacidad de discernimiento que se ubica allí entre la razón y la voluntad, en el medio, digamos, ¿no? Que es la sabiduría de la vida. Es decir, yo soy que soy y estoy llamado a ser a razón de un proyecto que tiene que ver con mi quehacer, que nace de una serie de percepciones en relación a el sentido de la vida y de reflexiones en torno a para qué estoy y cuál es mi lugar en la vida de la sociedad a la que pertenezco. Posiblemente allí sí estemos más, a mi manera de entender, cerca de lo auténtico. Cuando no, nosotros nos llenamos de máscaras que tapan nuestra identidad. Y lo hacemos porque no nos animamos a encontrarnos con la verdad que revela nuestra autenticidad. Es decir, nuestro llamado a ser lo que estamos llamados, nuestro llamado a ser lo que tenemos que ser. Un primer impacto que genera en nosotros la verdad de lo que somos puede dejarnos algún rechazo frente a la imagen que teníamos de nosotros mismos, y cuando los demás
y la realidad de la vida nos devuelve una imagen distinta de la autoimagen que tenemos, se produce lo que llamamos una crisis de imagen. Y entonces tendemos como a enmascarar la realidad porque nos da temor encontrarnos con lo que pensábamos que no éramos o no sabíamos que éramos. Las máscaras aparecen como barnices, como adornos, disimulos. Tanto nos acostumbramos a presentar una imagen que llega un momento en que ya no sabemos quiénes somos, nosotros mismos en realidad, y cuando nos encontramos con quienes somos, de verdad, porque la realidad no puede ocultarse y la verdad tiende siempre a manifestarse, por temor a reconocer y aceptar eso que soy y así como soy, amarme y dejarme amar y amar a los demás, cuando no logramos esa reconciliación con la propia imagen más cercana a la realidad, enmascaramos la realidad. ¿Cuáles son las máscaras que tenemos que entregarle al Espíritu para que nos libere? Se pregunta Víctor Manuel Fernández en un texto que lo recomiendo, muy interesante, para liberarse de la superficialidad de las máscaras, en una serie de pequeños libritos que ha publicado el Prefecto para la Doctrina de la Fe. Liberarse de la fuerza, la máscara de la fuerza, que nosotros creamos para esconder nuestra fragilidad. La omnipotencia es la contracara de la debilidad, de la fragilidad, de la vulnerabilidad. La no aceptación de nuestra condición frágil, vulnerable, pobre, busca esconderse o la queremos sobreproteger a esa parte de nuestra condición con la omnipotencia, la fuerza. No le damos lugar al poder del Espíritu Santo, el que es capaz de hacer de nuestra condición de barro un bello proyecto. Esta máscara nos lleva a mostrarnos muchas veces agresivos, rebeldes, autoritarios, ambiciosos, pero en realidad de esa manera solo estamos ocultando nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras insatisfacciones, que siguen haciéndonos daño por dentro y que solamente comienzan a no hacer daño cuando las reconocemos y las abrimos, les ponemos luz para salir de esos lugares y encontrar en el camino la respuesta a todas las preguntas que en lo más profundo de nuestro ser nos muestran así, miedosos, inseguros, insatisfechos. Otra máscara puede ser la bondad, porque nos gusta que nos digan que la bondad, la humildad y el reconocimiento de nuestra buena condición para ser aceptados por los demás es lo que nos hace falta para encubrir lo que en realidad no es verdad, que somos buenos, somos más o menos buenos, a veces no somos tan buenos. Para aparentar bondad nunca decimos que no, siempre hacemos lo que los demás esperan que hagamos, nos piden y no lo discutimos. Porque hay un mandato que podemos haber mal interpretado de mansedumbre y de bondad, sin entender que ésta solamente se construye desde la autenticidad. Pero en el fondo del corazón sufrimos una gran violencia, porque todo eso que decimos ser en la máscara de la bondad, no lo somos. El Espíritu Santo nos transforma para que nos atrevamos a ser respetuosos y amables, pero auténticos y sinceros, sin dejar de ser por ello violentos, buena gente. Otra máscara muy común es la de la serenidad, como si fuéramos personas imperturbables, que no nos molestan ni nos enojamos por nada, con un absoluto, mentiroso dominio de nosotros mismos,
cuando en realidad las procesiones van por dentro. Y esa ira reprimida termina quemándonos en su fuego y termina enfermándonos íntimamente. El Espíritu Santo nos enseña a expresar lo que sentimos sin agredir a los demás, no quejándonos permanentemente, pero sin la vergüenza de manifestar lo que llevamos dentro. Decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, creo que las cosas pueden ser distintas, esto me genera mucha bronca, el sentimiento que me despierta realmente es un sentimiento colérico. Reconocerlo, poder expresarlo, decirlo, ponerle palabras, nos libera. Nunca lograremos, dice Víctor Manuel Fernández, el verdadero amor que necesitamos vendiéndonos en los demás, tratando de hacer todo lo que esperan de nosotros para que nos quieran, violentándonos por dentro y tratando de ser lo que no somos. Si renunciamos a ser nosotros mismos, ellos no amarán nuestro ser real, amarán solo una máscara, esa que hemos creado porque necesitamos ser aceptados. Pero en realidad no es que los otros no nos acepten, somos nosotros y la autoimagen que antes habíamos creado en nosotros y que no corresponde a lo que tenemos por dentro, lo que hay que trabajar. Tenemos que liberarnos de lo que en superficialidad y en máscara esconde nuestra verdad, para que en el amor podamos ser transformados y en el Espíritu Santo hechos hombres y mujeres nuevos. Cerramos la catequesis invitándote una vez más de la mano de San Agustín y su clamor a la verdad desde su oración, a que te permitas encontrarte con tu verdad sin miedo, sin angustias, sin tristezas, de la mano del Señor, que con su mirada te regala una visión de Él sobre vos que vos no tenés de vos mismo, de vos misma, ¿no? Y entonces es la mirada del Señor, es la mirada del Señor la que nos permite encontrarnos con nuestra verdad, ¿no? Como la miró a la pecadora pública, como lo miró a Zaqueo, como lo miró al cobrador de impuestos, como lo miró a los leprosos, como lo miró a los primeros discípulos, como miró a Pablo en el camino cuando se le cruzó y le regaló la luz de la verdad que él no tenía, o como lo hizo con Agustín, como lo hizo con San Francisco, lo quiere hacer con vos y lo quiere hacer conmigo. El primer movimiento interior en cada día cuando ingresamos a la jornada es ponernos en su presencia. Por el tiempo de un minuto bajo su mirada, va a decir San Ignacio de Loyola en los ejercicios, con vergüenza y confusión de mí mismo, pero con apertura a la misericordia de Dios, que mira las cosas de una manera distinta y saca de nosotros lo mejor que está escondido. Porque la autenticidad de lo que sos según la mirada de Dios es mucho más que las cosas que te asustan o que te impiden ver y valorar lo mucho y lo bueno que sos a los ojos de Dios. Dejarte mirar, que es dejarte amar, amar como Él te invita a amar y todo cambia, todo se transforma, todo se hace distinto. Gracias. Gracias por animarte a dar ese paso. Muchas, pero muchas gracias. Seguramente el día de hoy será distinto al resto de los días que hemos pasado. ¿Por qué? Porque sencillamente levantamos la mirada, lo miramos intentando dejarnos mirar. Hay luz en su mirada y posiblemente parte de las sombras que encuentres dentro tuyo no tengan que ver con lo oscuro de tu identidad, sino con la absoluta claridad que el Señor te regala para ver las cosas distinto. Mientras vas transitando de tus oscuras percepciones a la claridad con la que Dios te invita a ver las cosas de otro lugar, hay ahí una transición que es oscuridad a oscuridad. De la oscuridad de una mirada negativa sobre vos mismo a la oscuridad que da la excesiva luz del Señor, hasta
hasta que te adaptas a esa clara mirada que Él te regala. ¿Qué es eso? Insistencia en la oración, insistencia en la revisión de la vida, insistencia en la corrección del propio camino. Cerramos con la oración que empezamos nuestra catequesis. Hoy es el día de San Agustín y rezamos con él pidiendo a Dios claridad para encontrarnos con nuestra verdad. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo por fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera, brillaste y esplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti. Amén. Más allá de mis cielos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir